Muy bien. Santiago ya está entrando en la curva final de esta carta escrita a creyentes que estaban en una situación de mucha dificultad. Estaban en la dispersión, así comienza la carta a los que están en la dispersión. Era gente que había tenido que abandonar sus lugares de vivienda usual, y eso trae una cantidad de problemas. Solo figúrese, tener usted que salir de la ciudad donde ha vivido, donde ha levantado todo, y eso debido a creer en el Señor. ¿Cuántos, tal vez de ellos, decidieron mejor negar su fe y optar por la seguridad de las cosas que se ven, a dar un paso de fe hacia la eternidad por las cosas que no se ven, que son eternas? Entonces, de suyo, la carta trae mucha responsabilidad para aquellos que, como nosotros en esta época, 2000 años después, vivimos en la seguridad de poder creer en el Señor Jesucristo, y que la única persecución que tengamos sea que alguien en la familia nos mire mal por algunos meses o años, o algunos amigos nos excluyan o nos tilden de locos porque ya no seguimos con la misma locura la carrera que ellos siguen. De manera que a nosotros nos debe causar más reflexión que el ánimo que a ellos les debió haber impartido el apóstol Santiago, porque él les estaba escribiendo. Ahora, cuando les escribe, él no les escribe para darles pañitos de agua tibia. Casi que podríamos decir al caído caerle en medio de la persecución. Entonces él les escribe para exigirles una mayor transparencia en la entrega de santidad que debían tener hacia Dios. Y hacía bien, porque en últimas el apóstol estaba preservando sus almas para la eternidad, porque al fin y al cabo la vida, viéndolo bien, es un ratico aquí, en esta parte, en esta forma de existir. Entonces, en el capítulo 4 les habla acerca del origen de todas las guerras y pleitos que hay en el corazón del ser humano, inclusive en los creyentes que ya por la bendición de haber nacido de nuevo pueden gobernarse a sí mismos por la guianza del Espíritu Santo. La persona que no ha nacido de nuevo no tiene gobierno sobre sí. Podrá gobernar sobre algunas áreas de su vida, pero aquí estamos de gobernar tanto alma, espíritu y cuerpo. Es un llamado a una excelencia al 100%. A Santiago no le sirve, guiado por el Espíritu Santo, que nos consagremos a Dios el 80% y pensemos ya es mucho. El 85 ya es demasiado. El 90 voy bien, me llegaré por ley de arrastre por el 10. Ni siquiera el 99, porque en la cruz del Calvario y en su resurrección el Señor Jesús nos entregó a cuentagotas para darnos este caminar precioso. Él se entregó 100% y Él puede exigirnos entonces a aquellos que creemos y hayamos nacido de nuevo que seamos 100% para Él. Diga conmigo, totalmente. Entonces Él les dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Y vimos que un campo en el que prácticamente uno piensa que no puede pecar es un campo en donde realmente se puede mostrar lo carnales que aún seguimos siendo. El campo de la oración. Un cristiano se conoce qué grado de madurez tiene por las cosas que a Dios le pide y para qué se las pide. A nosotros nos parece que el terreno de la oración es un terreno en donde podemos volar a nuestras anchas y pedir lo que se nos provoque, y el apóstol nos enseña que no.
me llama mucho la atención que este pasaje, este pedacito, se parece a lo que encontramos en Isaías 58. En Isaías 58, el profeta escribe al pueblo de Israel y les censura que estaban usando para su época un arma llamada el ayuno, pero precisamente para lo que no era. Les dice: ustedes ayunan para vencer en pleitos, para enseñorearse sobre los demás, y les recuerda que ese no es el ayuno que Dios quiere. Santiago, que es muy cercano al Señor en toda la extensión de la palabra, en primer lugar por haber vivido de cerca con Él sus primeros 30 años en su casa, y luego haberlo observado a partir de los 33 en su ministerio, de los 30 en su ministerio hasta los 33, y luego en convertirse en discípulo del Señor Jesús, ahora más que su hermano en la carne, su Señor en el Espíritu. Entonces él entiende que metodologías como el ayuno no son cosas a las cuales puede dedicarle tiempo en el reino, porque mientras el esposo esté con nosotros, que es el Señor Jesús le dijo a aquellos: mientras el esposo esté con ustedes, ¿para qué van a ayunar si está de fiesta? Entonces, los que somos miembros nacidos de nuevo del cuerpo de Cristo del Señor, tenemos esa condición constante de compañía, porque Él dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero entonces, ¿qué terreno nos queda en el cual tenemos comunión con Dios y nos podemos dirigir a Él? La oración. Diga conmigo: la oración. Y en la oración podemos entonces darnos cuenta, de acuerdo, examinando con lo que pedimos y para qué lo pedimos. Entonces Él les dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no ¿qué? Porque no pedís. Y ahí empieza a entrar en el terreno de la oración. Y tú y yo decimos: pero si yo pido, sí, claro, dice el apóstol, pedís y no recibís, porque pedís ¿qué? Mal. ¿Y qué es pedir mal? Según este hombre, iré un poco rápido porque esto ya lo vimos. Pedir mal es entrar en el terreno de la carne a usar un arma como es la oración, completamente espiritual. Y le dice entonces Santiago a los creyentes, en el capítulo 5, se tornará hacia aquellos que no han nacido de nuevo para hablarles acerca de su situación frente a las posesiones, pero aquí todavía estamos hablándole a hermanos. Pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Qué es pedir mal? ¿Para gastar en qué? ¿Aló? ¿Están aquí, amigos? Recuérdeme a qué venimos, a renovar ¿qué? La mente. Para gastar. Mire que no está diciendo invertir. Todo aquello que para la carne pedimos es un despilfarro. El Señor Jesús ya dijo en uno de los evangelios: el que conmigo no recoge, desparrama, despilfarra. Para gastar en vuestros deleites. Y llama a estos creyentes almas adúlteras. Diga conmigo: adúlteras. ¿Cómo puedo adulterar con el alma? Resulta que el adulterio al cual se va a referir acá el apóstol Santiago es referido a querer tener dos señores, el mundo y el reino. Cuando dice oh almas adúlteras, él lo circunscribe a decir no sabéis, y esta pregunta es retórica porque tiene una respuesta concluyente. Es algo que Santiago sabe que los creyentes deben saber, pero que en este caso no estaban practicando. Y les dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra quién? Contra Dios. Mientras me haga amigo o amiga del sistema del mundo, estaré en amplia enemistad, franca enemistad contra Dios. ¿Cómo así? Sí, él dice, un alma adúltera es aquella que ignora conscientemente lo que sabe, que quiere seguir montado en la rueda hámster del mundo, pidiendo y comiendo solo para las cosas de esta tierra, y entonces eso se constituye en enemistad contra Dios. Y uno puede decir, bueno, pero yo no soy así, yo no soy como los demás.
Sin embargo, Santiago con este cualquiera nos descualquiera a todos. Dice, cualquiera pues, diga conmigo, cualquiera. Esto no es que llevo 100 años o 5 segundos con el Señor. Cualquiera pues que quiera ser amigo del sistema del mundo, se constituye ¿en qué? En enemigo de Dios. Pierdo la amistad con Dios concedida en Cristo Jesús por el Espíritu Santo. Qué riesgo tan grande el que corremos, porque entonces en el terreno de la oración sé en qué nivel espiritual estoy. ¿Qué le pido a Dios? Ahora, Dios jamás va a responder una oración carnal. Jamás Dios alimentaría al mundo, ni con los recursos que te da. Otra cosa es que con los recursos que yo tenga pueda ayudarle a un giro a la rueda del mundo. Eso es adulterio, eso es amistad con el mundo. Mira el de lado, dígale, ay, ay, ay. Y aquí está hablando desde un pequeño capricho hasta un gran delito, porque carne es carne, por insignificante o grande que nos parezca. No hay nivel para decir soy medio carnal. Eso querría decir medio adultero. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Están aquí, amigos? Bien, aló. Se constituye enemigo de Dios. Y como no es un capricho lo que él está enseñando, él dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Diga conmigo, celosamente. Hay un celo de parte de Dios por lo que es de Él. Dios no le está exigiendo este nivel de entrega al que no ha nacido de nuevo. Dios le está exigiendo este nivel de entrega a lo que ya es de Él, porque por su sangre hemos sido nosotros comprados. Ya no me pertenezco. Oh, qué alma tan libertina solemos tener cuando todavía pensamos que podemos presentarnos ante Dios con un proyecto de vida individual, cuando el proyecto de vida para nosotros ya está trazado en Cristo Jesús y no está referido a las cosas temporales, sino a las eternas. El Espíritu que el Señor ha hecho morar en nosotros, y Él se incluye. No estamos hablando de un apóstol legislando desde su trono a una cantidad de súbditos que recién comienzan. Él sabe que se empieza con Dios, se sigue con Dios y se debe terminar con Dios, porque esto de morar me está hablando de que el Espíritu Santo, diga conmigo, el Espíritu Santo mora en mí. Fuerte, el Espíritu Santo mora en mí. Y ese morar excluye a pensar que el Espíritu Santo me visita, es mi habitante. Te lo llevo al extremo. A donde tú vas, el Espíritu Santo que mora en ti va contigo. Lo que tú ves, el Espíritu Santo lo ve contigo. Lo que tú tocas o palpas, el Espíritu Santo lo ve y lo palpa contigo. Lo que tú tomas y comes, el Espíritu Santo sabe cómo estamos administrando su templo. Mírale al lado, dígale, ay, ay, ay. Lo que yo hablo, el Espíritu Santo está ahí. Me anhela celosamente. ¿Cómo entonces el Espíritu Santo recompensa al que a Dios se consagra por este celo amoroso eterno? Pero Él, dice, da mayor gracia. A mayor entrega, mayor ocupación de Dios en mi vida. Ahora, escuche esto que le voy a decir. Esta clase de escrito o de enseñanza, cuando tú y yo lo ponemos en práctica, solo lo puede valorar Dios. Mejor, solo tiene valor para Dios. Si tú le hablas de esto a tus amigos y familiares que no conocen de Dios, te dirán, fanático, que tienes un rayón.
Si tú hablas de esto con creyentes que apenas están empezando y están niños, te dirán exagerado. Si tú hablas esto con creyentes que ya llevan un tiempo pero no han renovado su mente, te dirán fanático. No es necesario entregarse tanto. Si tú hablas esto con tu mente no renovada a nivel interior, te dirá a ti mismo, no es para tanto, tanta consagración no es necesaria. El único que puede valorar esto es Dios, y solo se hace para Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, Él da mayor gracia. Por esto dice, cuando dice por esto dice 2 puntos, es porque esto está en la Escritura. Dios resiste ¿a quiénes? Esto está en un proverbio. Y da gracia ¿a quiénes? A los humildes. Todo creyente, porque está hablando a creyentes, que insista en hacer su voluntad y no la de Dios, sus proyectos y no los de Dios, consagrarse a Él y no a Dios, es una persona soberbia, y Dios con los soberbios no tiene nada que ver. Dios resiste a los altivos, pero da gracia ¿a quiénes? A los humildes. Aquel que reconoce con gozo: dependo 100% de Dios en todo. Solo tendré en mi mano lo que Dios quiere que tenga. Solo podré poseer lo que Dios quiere que posee. Solo podré anhelar lo que Dios quiere que anhele. Esa es una persona humilde a la cual Dios mira con agrado y le añade de su gracia. Diga conmigo, gracia. Interesante que Santiago, a unos creyentes que están pidiendo para gastar en sus deleites, obviamente se refería a recursos, les dice que Dios le responde a los humildes no dándole cosas, sino dándole una manifestación del fruto de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Mientras que la carnalidad se denota y se exhibe cuando en mi oración pido cosas temporales, Dios le responde a aquel que se doblega completamente a Él con cosas eternas, cosas que jamás le serán quitadas. Aló. El Padre dice, la carta a los Corintios, da amor, ágape. El Señor Jesús, dice la carta a los Corintios, da gracia. Y el Espíritu Santo, dice la carta a los Corintios, le da la comunión de poder participar en la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Cosas completamente eternas. Santiago no habla entonces a los hermanos que están en la dispersión acerca de el qué comer, qué beber y qué vestir, porque él ya sabe que eso está suplido, porque por ser hijos del Padre, el Padre sabe que necesitaban esas cosas. Pero en medio de aquella persecución tan tenaz, tan tesa, Él quiere que pidan y reciban gracia que va más allá de las cosas materiales y que los prepara para la vida eterna. Inclusive les dijo que una buena parte del patrimonio de aquellos creyentes en la dispersión era tener gozo, que es otra de la manifestación del fruto del Espíritu Santo, en medio de diversas ¿qué? Pruebas. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y terminábamos la semana pasada con este versículo y les decía que es el mejor curso para echar fuera demonios. La clave para que los demonios y supongamos Satanás o su influencia a través del sistema del mundo sobre ti tiene 3 pasitos nomás. La primera es someterme a Dios. Diga conmigo, someterme. Esa es la palabra, no hay otra. Es buscar voluntariamente, cediéndole todo el control, porque ya lo tiene, consciente de mi vida a Dios. Y es hacerlo con agrado, no de mala gana. No es someterme a Dios refunfuñando, diciendo, pues claro, como Él es soberano, ¿quién se le resiste? Claro,
pues al fin y al cabo, si no creo en Él, me voy a ir al lago de fuego y azufre. Claro, es que yo, criatura, que voy a ponerme a pelear con el Creador. Aquí estoy sometido. ¿Se da cuenta el gozo de esas palabras? ¿Aló? ¿Se da cuenta la entrega tan voluntaria que hay ahí? Eso no agrada a Dios. Someterme a Dios es reconocer: está todo mejor en tus manos. Desde luego estará siempre mejor, porque Dios jamás querrá hacerme daño. Cuando Dios responde es porque las cosas que me envía es algo similar. Recuerden en Hechos de los Apóstoles, hay un hombre que es lisiado de sus pies. Desde pequeño está en la Puerta la Hermosa, en el templo. Hasta el Señor Jesús había pasado por ahí en su vida ministerial. Y un día Pedro y Juan entran a la hora de la oración a orar precisamente, y él les extiende la mano pidiéndoles dinero, limosna. Había estado pidiendo limosna durante décadas. La gente siempre que entraba al templo le daba dinero. Ese día Pedro y Juan no llevaban dinero, y entonces se quedan mirándolo y le exigen a él que los mire, porque alguien cuando está pidiendo limosna, usted lo ha podido notar, usted está en un semáforo, en una calle, el que está pidiendo en una calle es estirándote la mano a ti, pero viendo a ver quién más viene para pedirle. Esa era la situación de ese hombre. Entonces Pedro le dice: mírame. Y le dice: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Y efectivamente hubo un milagro en su vida. Durante muchos años, décadas, este hombre pensó que lo que necesitaba era limosna. Es más, la gente lo patrocinaba con limosna, pero lo que realmente necesitaba era ser sano para ser una persona que pudiera desplazarse, ir a trabajar y además adorar a Dios, como fue lo que ocurrió después del milagro. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Cuando estamos detrás de las añaduras somos como ese limosnero. Estamos pidiéndole a Dios, pero cuando llega la siguiente necesidad también le pedimos a Dios. Cuando llega el siguiente problema, la siguiente enfermedad, también le pedimos a Dios, y nos convertimos en eso, en limosneros del reino, en vez de ser personas que comen a la mesa de Dios, de todo el banquete de Dios, y no como aquel Lázaro que mendigaba esperando a que cayeran las migajas de la mesa del rico. Mire al de lado y dígale: ay, ay, ay. ¿Por qué pasar como limosnero cuando puedo estar en la mesa de Dios como hijo? Diga conmigo: someteos pues a Dios. Una vez me someto a Dios, entonces el solo hecho de someterme a Dios es resistir al diablo. No tengo que estar todos los días en mi casa echando al diablo y a los espíritus inmundos. Mientras me someta a Dios, donde esté Dios escasamente cabe el diablo. No le gusta, al diablo no le gusta la compañía de Dios. A Dios no le gusta la compañía del diablo. Cuando me someto a Dios, entonces el diablo que opera en el terreno de la carne, como yo ya estoy alimentando el espíritu, y como él alimenta es los apetitos carnales, al ver una persona que ha cambiado de dieta en su vida espiritual, no estará cómodo en ese lugar, porque el diablo te ofrecerá independencia de Dios sin consecuencias. Vive la vida de la carne y no perderás nada. El Espíritu Santo te dice: te anhelo celosamente. Entre más me des, más estoy contigo. El espíritu del mundo, el diablo, te presiona con sentimientos de inconformidad. Te hará sentir esclavo. Te dirá: vives una vida muy limitada. Tus planes y anhelos no tienen cabida en el reino, lo cual es cierto. Te hará sentir opacado y fracasado, como he perdido todos mis logros. Entonces empieza a alimentar la rebelión en ti y te conviertes en un hijo o en una hija remisa, porque esa es la tarea diaria del diablo. Mientras yo estoy ocupado en el espíritu, estaré sembrando frutos para la vida eterna. Pero si me ocupo de la carne, entonces el diablo estará en su terreno, y cuando un cristiano está en el terreno del diablo, pierde, porque ese no es nuestro terreno. Ahí no es donde debemos estar nosotros. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Sígame con cuidado. Entonces, cuando me someto a Dios y resisto al diablo, y no estoy hablando de te echo fuera en el nombre de Jesús y todos los días. No, dice: y él huirá de vosotros. En una casa llena de Dios, el diablo jamás estará cómodo. Se tendrá que ir. En una casa llena de Dios, y nosotros somos, diga conmigo: soy la casa de Dios. En una casa habitada por Dios,
Entonces los espíritus inmundos no saldrán al desierto, se sentirán incómodos y dirán: volveré a mi casa a ver cómo la encuentro, y la encuentra llena, se tiene que devolver. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Entonces puedo ungir mi casa, puedo ungir el vehículo, puedo ungir la carretera de aquí a la costa por donde va a transitar, pero si no estoy sometido a Dios, no estoy resistiendo al diablo, y él no huirá. Aquí tenemos un diablo huyendo, no un creyente reculando. Tenemos acá entonces una casa llena de Dios. Y les decía que tenemos que aprender a comer a la mesa de Dios. El Salmo dice: aderezas mesa delante de mí frente a mis adversarios. En la casa del Señor moraré por largos días. ¿Qué es comer de la mesa de Dios en este contexto? Es disfrutarme y degustar la vida del Espíritu. En palabras de Pablo, es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Lo que Dios quiere es enseñarnos a comer de su banquete. Él me invitó a su banquete, su signo sobre mí es amor, dice Cantares. En ese orden de ideas es aprender a comer cosas que antes no comíamos. Antes nosotros comíamos lo que la carne nos brindaba y las obras de la carne. Todas las obras de la carne que hay en Gálatas, desde un chisme hasta un homicidio. Es aprender a usar los cubiertos. Les decía que cuando la pastora me conoció, yo era como George de la Selva. En una mesa no me sabía defender, la mesa me atacaba. Yo pensaba que la cuchara esa pequeñita era para que le rindiera a uno más la sopa, y ella me enseñó que era para el postre. Me hago entender. No, es no poner los pies sobre la mesa. Imagínate, poner los pies sobre la mesa. Diga conmigo, hay que aprender a comer de la mesa de Dios. Los hijos están invitados a la mesa. Cuando la mujer vino, que era de un pueblo pagano, a pedirle un milagro al Señor, el Señor le contestó: no está bien dar la comida de los hijos a los perritos. Dios quiere que dejemos de ser perritos que comen sobraditos debajo de la mesa. Dios quiere que aprendamos a comer de su banquete. Diga conmigo: su signo sobre mí es amor. Que nos sepamos comportar en la vida como hombres y mujeres del Espíritu. Que usted y yo, cualquiera sea la circunstancia de la vida, a cualquier hora y en cualquier lugar, sepamos comer del banquete de Dios y no de lo que las circunstancias y el mundo nos están ofreciendo. ¿Sí me estoy haciendo entender, amigos? Es saber qué comer. Entre ustedes hay muchos que a nosotros nos enseñan a comer. No te comas eso te cae mal, eso trae tal químico, eso trae tal hormona, es por eso que estás tan feo, eso es que come mejor. Hay muchos ejemplos entre nosotros y nada, y uno insiste en comer lo que le dé la gana y sin resultados. Lo mismo ocurre, hay vidas cristianas que no prosperan porque ya nacieron de nuevo, pero siguen alimentándose de la basura que ofrece la carne. Mira al de lado, dígale: ay, ay, ay. Tendrás vidas sin progreso en la parte humana. Un joven, es que esto no es de ser joven o ser viejo. Conozco jóvenes y jovencitas súper consagrados al Señor en el buen sentido de la palabra, y conozco viejos en estos que no prosperan en nada porque simplemente se creen que pueden comer de todo lo que el diablo les ofrece sin que les haga daño. ¿Aló? Entonces, ¿dónde encuentro ese menú? En la palabra de Dios. Cuando juiciosamente escudriño el menú de Dios en las Sagradas Escrituras, me doy cuenta lo mal que he estado comiendo. En la misma las conversaciones llenas de malicia, cuando nuestros comentarios son oscuros acerca de lo que hablamos.
Entonces dice, acercaos a Dios y Él se acercará ¿a quiénes? A vosotros. Mire esto, acercaos a Dios y Él ¿qué? Se acercará a... Se lo quiero resumir en esta frase. El interés de Dios por ti será directamente proporcional al interés que tú tengas por Él. Lo repito, el interés de Dios por ti será directamente proporcional al interés que tú tengas por Él y por sus cosas. Este versículo saca de tajo a todo aquel que dice, Dios a mí no me quiere. Y entonces el Señor le va a contestar, y pregúntate por qué no te quiero. ¿Me está haciendo entender? Dios no se ocupa de lo mío. Entonces, ¿y cuándo tú te has ocupado de lo mío? Hay una especie como de romanticismo tontón en nosotros los creyentes, pensando que Dios debe dedicarse 300% a nosotros y un 1% nosotros a Él. A tal cosa Dios responde con un ja, ja, ja. Dios no tiene necesidad de nosotros. A Dios ni le hace bajar o subir la balanza que alguno de nosotros no se consagre. Eso sí, sobre aquel o aquella que lo prefiera a Él, Dios se le abalanza encima, porque este versículo me dice que si me acerco ¿a quién? Entonces ¿Él qué? Se acercará a mí. Después de nacer de nuevo, entonces yo debo empezar a madurar. Porque de resto, la persona que habiendo nacido de nuevo no se acerca a Dios, será tildada de pecadora. Diga conmigo, pecador. ¿Pero cómo? Sí, limpiad las manos. Lo que hacemos, lo que tocamos, lo que palpamos. No hay otra forma de llamar en la Escritura a los amigos del mundo. Se llama pecadores. Y está refiriéndose a creyentes. Pecador, término que significa conscientemente errar al blanco. Si soy amigo del mundo, Santiago no puede dorarme la píldora. No hay otra forma de decirlo. Ahora, tenga en cuenta, desde luego nosotros somos valiosos para Dios, pero es que Él no puede rebajar su santidad ante nuestra mundanalidad. En economía divina, para Dios es imposible bajarse a la carne para poder caminar conmigo. Por eso Él envía a su Hijo y entonces dice a aquella mujer, los que al Padre quieran adorar, deben adorarlo ¿en qué? En espíritu y en verdad. Por eso he venido yo, para que aprendan de mí que soy espíritu. El Señor Jesús es espíritu, el Padre es espíritu, el Espíritu Santo, su mismo nombre lo dice, es espíritu. Por lo tanto, en la carne no lo podíamos agradar y a la carne Él no podía bajar. ¿Qué hace? Darnos una nueva naturaleza para que podamos contemplar entonces su santidad desde la santidad que Él nos ha dado. ¿Por qué no prospero? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no salgo adelante? ¿Por qué? Fácil, ahí está. Por eso les decía, nos hubiera a algunos mejor no haber venido a ninguna de las enseñanzas que nos transmite Santiago, porque después de esto no tendremos ni una sola disculpa para poder seguir viviendo sin acercarnos a Dios. Mírale al lado, dígale, ay, ay, ay. Pecadores, limpiad las manos. Y les dice, es decir, a aquellos que están viviendo la vida de la carne. Y también les dice, y vosotros los de doble ánimo. Recuerda, ya vimos anteriormente, las personas que son de dos almas, de doble propósito, en el mundo unas veces y en el reino de otras. Énfasis, 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 énfasis. No estoy hablando con personas que no han nacido de nuevo. Esas personas jamás podrán agradar a Dios, porque para eso hay que nacer de nuevo. Estoy hablando con aquellos que hemos recibido el mejor regalo del universo, y es haber nacido por segunda vez del Espíritu y del agua. A esas personas a las cuales Dios ha capacitado por la naturaleza de su Hijo en ellas, es que les dice, ustedes los de doble ánimo, los que persisten en estar en el mundo y en mi reino, escuchen bien, deben hacer algo. Ya es posible que hayan limpiado cosas externas, pero el asunto está
adentro. Deben purificar sus corazones. Hay una aleación perversa todavía en su sistema. Cuando él dice limpiad vuestros corazones, no está refiriéndose a este cardio, está refiriéndose a esta mente. Pablo lo dijo, que renováramos nuestra ¿qué? Nuestra mente, que cambiáramos de ideas, que colocáramos un chip nuevo, porque esa nueva naturaleza exige eso. Entonces, el asunto de estas personas adúlteras, de estas almas adúlteras, estaba que a nivel interno, en cuanto a lo que deseaban, estaban mal. Y a nivel externo, en cuanto a lo que alimentaban, los estaba alejando de Dios. También podría funcionar del versículo que vimos anteriormente de esta manera: aléjense de Dios y Él se ¿qué? Y Él se alejará de vosotros. Acérquense a Dios y Él se acercará ¿a quiénes? A ustedes. Por lo tanto, jamás alimentando la carne, Dios se acercará a mí. Para que Dios se acerque a mí, ¿debo alimentar qué? El espíritu. Gálatas 6, Pablo lo dijo: el que alimenta, el que siembra para la carne, de la carne segará destrucción. El que alimenta al espíritu, del espíritu segará vida eterna. Así de sencillo. No hay una parte oscurita donde me pueda mover. Solo Dios, entonces les decía, puede valorar esta clase de entrega. Cuando dice que limpie mis manos, está hablando de que mi exterior es efecto de lo que hay en mi interior. Debo tener una conciencia, decía un pensador, sin culpa y un alma sin pecado. No hay compatibilidad. Las manos me hablan de lo externo, pero el corazón me habla de lo interno. El Señor Jesús dijo: de lo que hay en sus corazones es lo que hablan. ¿Por dónde? Por sus bocas. Ante esto hay una reacción. Yo sé que podemos ser de buen humor, podemos reírnos, dichosos aquellos que ríen. Pero a estas personas que viven en esta ambivalencia, son personas bipolares espiritualmente. Son de dos personalidades. Les dice: ¿sabe qué? Hasta que usted no se aflija, se lamente y llore por la suciedad de la cual no has querido salir, cuando tú no tengas plena conciencia de que lo caído, lo pecaminoso, a Dios le da asco, hasta que tú no proceses eso, entonces podrás reírte de los paseos que te das por la carne. Podrás tomarlo como un deporte. Pero cuando tú te das cuenta, vuelvo y les digo, miren, no es por hacer propaganda, no estamos vendiendo nada. Le haría muy bien acompañar esto de Santiago con lo que estamos viendo los martes. Visite YouTube y escúchese Hebreos y sabrá de la dimensión que aquí está ocurriendo algo. Dios está formando una masa crítica impresionante, porque de aquí no vamos a salir los mismos. Y porque mire lo que dice la Escritura: lo que es de la carne, ¿carne qué? Es. Si yo soy un creyente carnal y comparto de Cristo, listo. La persona, si Dios la tiene para nacer de nuevo, va a nacer de nuevo. Pero si yo soy la persona que lo seguiré alimentando, y si todavía estoy en la carne, así yo le hable de Cristo, ¿Él qué va a ver en mí? ¿Qué va a ver? Carne. Entonces voy a levantar creyentes carnales, porque un esclavo no puede hacer libertos. Lo voy a llevar a la carne. Podré hablarle de Cristo y mostrarle la libertad como un paisaje, como algo futuro, como una linda historia, pero le estoy ofreciendo esclavitud desde mi manera de vivir. Mira al del lado, dígale: ay, ay, ay. Y eso será lo que la persona imite. Eso me debe producir lamento. Cuando yo me acerco al Santo de Israel, entonces me muestra lo indigno y sucio que ha sido mi caminar. Ejemplo, está el profeta Isaías en su capítulo 6.
Él está haciendo una denuncia de los pecados de su pueblo y de pronto tiene una visión del tercer cielo y ve al Padre sentado en su trono, y de pronto la expresión y el hablar del profeta cambia y dice: soy un hombre, habito en un pueblo sucio de labios. Él sintió el gas, lo que el mundo produce te empieza a dar asco. Y no, vuelvo y les digo, no es fanatismo, estoy hablando de una experiencia personal que tú debes tener, porque puedes venir a los servicios martes y jueves todos los años, o esporádicamente 6 meses, o escuchar un mensajito por allá, bautizarte, puedes tomar la cena del Señor, puedes hacer cursos, puedes ser autodidacta y autoabastecerte de todo lo que ofrece la mercadería del ciberespacio. Pero el asunto acá es que hay un momento en que realmente cuando tú te acercas a Dios, lo único que puedes ver es su gracia cubriendo toda la inmundicia de donde has sido sacado. ¿Aló? Afligíos y lamentad y llorad. Entonces, al creyente que está como aquellos de Apocalipsis, que se creían ricos, y el Señor les devuelve y les dice: sois pobres y miserables. Aquellos que habitaban en la ciudad que se dedicaba a la salud de los ojos, les dice: ciegos, necesitan colirio que los haga ver cómo es. Porque yo puedo asistir a una congregación pero vivir una vida pecaminosa, porque no he tenido un encuentro con el Santo de Israel como es, porque todavía pienso que el mal alimento de la carne es algo muy preciado como para dejarlo, y estoy dejando de comer los manjares del cielo por alimentarme de las cosas que se cocinan en el infierno. Afligíos y lamentad y llorad, y les dice: vuestra risa se convierte en ¿qué? En lloro. Ya no me puedo reír de lo que es vergonzoso, solo me causará lágrimas por ver lo ignorante que era. Me hace ver lo horroroso entonces que es el trasegar por la carne. Y me dice: y el gozo petulante que tenías porque alimentando la carne pensabas estarme agradando a mí, entonces se me convertirá en tristeza, y lo que antes me hacía reír ahora me hará llorar, porque bendita sea la verdad de Dios. En la verdad de Dios entonces me muevo. Y él está hablando, hermanos, Santiago no está bravo con esta gente. Santiago está amándolos, y los está amando a un grado superlativo, porque estaba corriendo el riesgo y ya no le interesaba de perder el afecto carnal que los hermanos tal vez le tenían, y él lo que quiere es que amen a Cristo por encima de todas las cosas y a él se consagren en su 100%. Y vuestro gozo entonces se convierte en tristeza, y le recomienda: humíllense delante del Señor. La humillación es una puerta, diga conmigo, una puerta. La humillación es una puerta donde reconozco y me lamento de lo fracasado y en bancarrota que a nivel espiritual me encuentro, de cómo la moral caída todavía haya cabida en mí, que cómo sigo todavía sobrenadando de las nauseabundas aguas de donde antes fui rescatado, y ahora delante de la persona correcta de Dios puedo decirle: Señor, me humillo delante de ti. Yo quiero corresponder al celo que sientes por mí. Yo antes me sentía mío y entonces por eso toleraba tantas cosas, pero ahora me siento tuyo. Quiero amar lo que tú amas y quiero odiar lo que tú odias. Entonces, ¿qué pasa cuando me humillo delante del Señor? Dice: y Él me exaltará. Diga conmigo: exaltación. Cuando uno predica añadiduras, le dice: hágale, invite al Señor a sus planes, y automáticamente esos negocios le revientan, corona. Y lo que aquí me está diciendo Dios es que me humille de mi vida carnal y salga de ella.
para que Dios me pueda colocar como hijo y como hija a su mesa. Esa es la verdadera exaltación. Ahora que somos sus hijos, en este momento presente y obviamente en la vida futura, entonces podré contemplar el reino de Dios en toda su magnificencia. Es que al creyente carnal no es que no haya visto el reino. Claro, ya lo vio. El asunto es que no puede entrar porque rebota. Porque para entrar hay que entrar en la naturaleza de Cristo, no en la que fue muerta y crucificada. Porque dice, con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado. Se refiere a que las cosas que no resucitan se tienen que quedar en la cruz. Totalmente. John, pero es que lo mío no es tan, ¿me entiende? Lo mío no es como un adulterio, como el de tal persona que yo conozco. Lo mío es un chismecito. Igual, carne es carne. Mire, lo mío no son homicidios. Yo conozco gente con sus manos manchadas de sangre. Lo mío son solo iras. Sí, solo iras. Mal, porque ya el Señor Jesús dijo que no solamente mata el que mata, sino el que odia. Y Juan dice que el que odia a una persona es un homicida, y los homicidas no entrarán ¿en dónde? En el reino de Dios. Es que nos la pone, es muy de para arriba. Pero te digo yo, esto solo lo puede valorar el Señor. Esto no te lo puede valorar tu novio que va detrás de tus piquitos, y viceversa. Es que Dios te anhela, diga conmigo, Dios me anhela celosamente. Y Él os exaltará. Santiago no tiene problemas. Santiago, ya les dije, es al caído ¿qué? Caerle. No le va a contemplar moños a nadie. Y avanza, como él es una especie de vitrina en donde hay diferentes cosas de las que está hablando. Él habla con una libertad, salta de un lugar a otro libremente. Ahora pasa a algo de la lengua. Diga conmigo, la murmuración. ¿Qué dice? No, ¿qué dice? Hermanos, chismosos, murmuradores, come carne de los otros. Aquel que coge a otro paciente y se lo ruñe hasta dejarlo en los huesitos, se le come hasta los cartílagos, y es capaz de moler los huesos y hacer sopa, y además invita. Mira, hay algo interesante en esto. Como él viene hablando de personas que estando en Dios están apartadas de él, hay algo que usted y yo hagamos un laboratorio y verá. La persona que entre nosotros esté más alejada de Dios, con más facilidad habla de los hermanos. Es algo interesante porque el que se aparta de Dios más critica a sus hermanos y a su prójimo. Es algo paradójico. Entre más alejado, claro, menos ágape tengo, entonces menos amor tengo para los demás, porque yo estoy tratando de ocultar lo mío. Parece ser una evidencia. Escuche bien lo que les voy a decir. Es un principio, no es una ley, pero se aproxima a ser una ley. Entre más una persona critica a los demás, más se hace evidente de que algo está ocultando. Entonces necesita echar agua sucia sobre los otros para que no le vean la podredumbre a él. Mira al de lado, dígale, ay, ay, ay. Y estoy hablando de hablar de hermanos o de no creyentes, porque es lo mismo. Es algo paradójico. Por eso Santiago dice, hermanos, no murmuréis los unos de ¿qué? De los otros. Y dice, ¿por qué? El que murmura del hermano, diga conmigo, hermano. Ojo pues, es de, si ves aquel, es que el que murmura del hermano y juzga a su hermano. Cuando me aparto de Dios, más veo lo imperfecto de los demás. Claro, se me acaba la visión de Cristo.
Cuando yo me paro a hablar de mi marido o de mi mujer o de mis hijos o de mis amigos o de los miembros de ministerio o de la congregación o de otras congregaciones, escuche bien, hasta me invento cosas. ¿Por qué? Porque voy cuesta abajo en la rodada. Porque al apartarme de Dios más veo lo imperfecto de los demás. Es más, estoy tratando de ocultar lo mío y cuando yo me quiero salvar a mí, tiro de la barca al que sea, hasta la suegra. Aló, ¿me está haciendo entender? Sospecha juiciosamente de toda persona que critique al hermano. Es que cuando yo critico a mi hermano, pierdo el norte. ¿Por qué? Diga conmigo, soy un miembro del cuerpo. Observa pues lo que ocurre con la murmuración. La murmuración es comerme al otro, ¿correcto? Entonces, es como si con mi boca empezara a comerme este dedo. Y uno, me estoy haciendo daño a mí mismo. Por eso él dice, el que murmura del hermano y juzga al hermano y lo juzga, está haciendo algo que solo le corresponde a Dios. Porque cuando yo estoy juzgando o estoy murmurando de un hermano, diga conmigo, hermanos en Cristo, estoy murmurando de la ley y estoy juzgando a la ley. Nosotros ya vimos esto en un capítulo anterior que hablaba de la ley real, la ley ya expuesta, que es amaré a mi prójimo como a quién, como a mí mismo. Entonces cuando yo juzgo a otro me estoy apartando del amor ágape, que es el que me da la capacidad de parte de Dios de relacionarme con los demás. Es que este caminar sin ágape es imposible. Sería un motor sin aceite, serían llantas sin aire, sería querer navegar sin motor, sin remos y sin barca. Entonces cuando yo hago eso, estoy cometiendo un pecado gravísimo. La murmuración no es un don, la murmuración es un pecado terrible. ¿Por qué? Porque estoy murmurando de la ley de Dios, que es la que juzga, y estoy diciéndole a esa ley, ley, no me sirves, yo voy a juzgar por ti. Y resulta que al constituirme en juez estoy fuera de lugar, porque el único juez es Dios. Diga conmigo, Dios. Y por eso les dice, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley sino juez. Mejor dicho, lo que quiero decirte es que lo único que un cristiano, una persona nacida de nuevo, tiene que hacer como su perfecta voluntad es cumplir la ley de Dios. Ese es mi papel, no es para hacerla cumplir. La ley es para cumplirla yo, no para hacérsela cumplir a los demás. El que murmura se constituye en juez y le da espada a las personas, y él no es ese juez y no ha sido constituido para eso. Porque eso le toca ¿a quién? A Dios y solo a Dios. Y por favor, pues yo o me lo avisa, si usted cree ser Dios, me dice por favor, para con base en la palabra mostrarle que no, que disculpe. Pero si tú juzgaras a la ley, no eres hacedor de la ley sino juez. Y uno solo, disculpen amigos, ¿están aquí? Y uno solo es dador de la ley, aquel que puede salvar y perder. El Señor Jesús dijo, no temáis a los que matan el cuerpo y después no pueden hacer nada con tu alma. Temedle a Dios, que una vez muerto puede tomar tu alma y lanzarla al infierno. A ese es el que hay que temerle. Y nosotros, no, pues yo no creo que haya entre nosotros alguien capaz de hacer eso. Puede que sea alguien capaz de matar a otro, pero de ahí en adelante, después del ataúd, saber qué hacer con esa alma, no. Entonces eso le corresponde a Dios. Él es muy didáctico. Este hermano del Señor Jesús es tremendo. Me está diciendo que Dios fue el que hizo la ley y solo Él entonces puede juzgar con la ley. Mejor dicho, Él es el alfarero y nosotros ¿qué somos? El barro. E insiste porque parece que en medio de ese sufrimiento la única entretención adicional que los hermanos tenían era hablar de los otros. Como los hermanos de José, que
que José, cuando los despachaba, les tenía que decir: váyanse y no peleen por el camino. Sí, aquellos creyentes que no pueden ir en un paseo porque se matan entre ellos. ¿Me estoy haciendo entender? Terrible. José le tenía que decir a sus otros 11 hermanitos: váyanse y no se vayan peleando por el camino. Los conocía, él sabía cómo era la vuelta. Santiago también. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Y dice: pero tú, diga conmigo, ¿yo quién soy? Sí, entre nosotros no puede hacerse el ridículo de decir: usted no sabe quién soy yo. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Ojo acá, no es que yo bíblicamente no me pueda arrimar a otro a reconvenirle acerca de cuando ha pecado contra mí. El Señor Jesús lo enseñó en un evangelio y Pablo lo hace de una manera clarísima en las cartas. No. Está referido al hablar murmurando de otro, porque yo a otro sí me le puedo aproximar, pero para ayudarlo a salir de su carnalidad, no para pararme en él y hundirlo más, que es lo que hago con la murmuración. ¿Quién eres tú para que juzgues a otro? Y pasa a otro evento. Quiero avanzar, hermanos, tolérenme siquiera otra horita, por favor, para que avancemos. Estos hermanos estaban dispersos. Esta es una buena palabra para los negociantes. Levanten la mano sobre los comerciantes, por favor. Sí, levántenla. Hágale. Pero levántela, pues. Qué tremendo esto para el que negocia. Santiago le dice ahora a los negociantes y a los creyentes con respecto a sus posesiones: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad. Recuerden que estaban dispersos, entonces muchos de ellos se hicieron comerciantes y mercaderes. Ahora, no es pecado hacer planes, ni hacer un presupuesto sobre la materia, eso no es pecado. El pecado es hacerlos sin tener en cuenta a Dios. Porque no sé qué le ocurre a la persona que maneja finanzas, pero está en un peligro como muy tenaz siempre, que de pronto esos billetes o monedas se le suben a la cabeza y empieza a generar una autonomía de Dios demasiado peligrosa. Es impresionante, es como tener patines de hielo sobre el sol. Tarde o temprano eso lo va a lanzar a una caída tremenda y estrepitosa. Aquel que comienza a ganarse un pesito y piensa que eso le genera independencia de Dios, cuando lo que Dios quiere es que tengamos suma dependencia de Él. Entonces les dice a aquellos, les dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Entiéndase aquí, pues, no, aquí dice comerciaremos, correcto. No hay una N aérea aquí, no, aquí traficaremos es comerciaremos. Ojo, hacer agendas y presupuestos está correcto. Ganar finanzas no es poco espiritual, ni es carnal. Pero entonces Él les dice: cuando ustedes no saben lo que será mañana. El asunto que Santiago censura a las personas comerciantes es que dejan a Dios por fuera de la ecuación, lo van sacando de la foto, olvidando que somos seres limitados en cuanto a capacidades y en cuanto a ingenio. ¿Están aquí, mis amigos? Y tiene que recordarles, porque es que la carne es maliciosa. Y les dice: porque ¿qué es vuestra vida? Miren, es que ¿qué son 80 años? Aquí el más cerquita a los 80 años es... y se ve como un niño. Sí, porque comparado con la eternidad de Dios, no es nada. No es nada. Es que hay parejitas hoy todavía entre nosotros que sumados los dos no suman, no llegan a 40, unos pipiolos. ¿Sí me hago entender? ¿Qué es vuestra vida?
Dios vive en un eterno presente. Desde el Salmo 139 dice: con mis ojos vi tu embrión, te formé en las entrañas de tu madre, y formé a tu madre en las entrañas de la de ella, y a la abuela en las de ella. Y dice ese salmo que hay unas páginas escritas en donde están cada uno de nuestros hechos. Obedecemos a un diseño, y Él sabe el momento en el que nacemos y en el momento en que somos cortados para morir. Él quiere recordarnos que Él es el que conoce nuestro tiempo de llegada y el de partida. Es más, lo frágiles que somos. Diga conmigo: frágiles. Porque ¿qué es vuestra vida? Y Santiago, con un ejemplo climatológico, lo dice: ciertamente es neblina que se aparece por un poco tiempo, sin duración, es fútil, es corta. En sí la neblina en nada incide, se desvanece en un momentico, dice, y luego se desvanece. De la misma forma que aparece, ¿qué? Desaparece. Se muere el rico, se muere el pobre, se muere el sabio, se muere el iletrado, se muere el feo, se muere el bonito, el flaco, el gordito, se muere el niño, se muere el anciano, se muere el que está vigoroso y lleno de salud y el que está súper enfermo. Este no es nuestro destino. Entonces Él recomienda, dice: en lugar de lo cual debieras decir. Miren lo que decían nuestras madres: si Dios qué. Pero no es pronunciarlo si Dios quiere, sino estar consciente. Es que ni quiere hay que pronunciarlo, es estar consciente de que este puede ser nuestro día. Miren, amigos y amigas, he estado yendo a un velorio casi por mes este año pasado y este que empezó. Me falta el velorio de marzo. En el último fue en el de tu papá. Sí, estaba hablando con Francisco ahí y le dije: mira, ¿cuándo será la vez que uno viene y sea el que no salga? Porque vamos a los velorios de otros olímpicamente, de afán. Aprovechemos que hay poquita gente. La hora no es sino que nos vean, por lo menos en el rito religioso. Sí, lo importante es que nos vean. Cuando yo debo llegar a un velorio consciente de que Nest, soy el próximo en cualquier momento. Entonces, por eso, desde que nos levantamos es: si Dios qué, si Dios quiere. Es reconocer la soberanía de Dios. Y entonces al comerciante, aquella persona dedicada a las correrías de su trabajo, le dice: si el Señor quiere, entonces viviremos y haremos esto o aquello. Es como Salomón dijo: el sabio tiene presente la muerte, el necio solo piensa en divertirse. La muerte nos hace valorar la vida, y valorar la vida actual de parte de Dios nos hace valorar la vida venidera. Pero había gente muy jactanciosa entre ellos. Les dice: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Cuando yo no tengo en cuenta a Dios, hasta para comprar un buñuelo, soy un imprudente total, un soberbio, un energúmeno. Estos creyentes a los cuales Santiago les estaba dirigiendo la carta estaban pecando, porque la soberbia es ¿qué? Pecado. Diga conmigo: pecado. Miren, es más, a un creyente que es independiente de Dios es un pecador. ¿Por qué? Porque entre más me acerco a Dios, más dependiente me hago. Entonces les dice: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es ¿qué? Mala. La jactancia, la soberbia es ¿qué? Mala. Es una obra de la carne, es carnal. Una persona jactanciosa no es espiritual, es carnal. Y él concluye esta parte de la carta diciendo: es una sentencia, y al que sabe hacer lo bueno, oiga pues, porque él ya les aclaró si era que se estaban confundiendo y pensando que Dios no se iba a meter en estas áreas de su vida. Les dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le dice:
Entonces miren la situación acá. ¿Qué es saber hacer lo bueno? Conozco el mandamiento, leímos la carta juntos, pero a pesar de ello sigo haciendo lo que me da la gana, porque el mandamiento me enseña qué es hacer lo bueno. Pero si yo sé qué es lo bueno y no lo hago, ¿qué soy? Estoy pecando. Estoy pecando. Ahora, es pecado por omisión. El pecado por omisión es que estaban descuidándose en las cosas sencillas y los iba a matar tanta sencillez. Si así estaban en las cosas sencillas como un viajecito, un negocito, usted se imagina las grandes y abultadas. Hermanos, uno puede estar en la dispersión, en lo que concluyo yo de esta carta aquí en este capítulo. Uno puede estar llevado en la vida y en este caminar cristiano, mejor dicho, ni las cucarachas le salen, y viviendo una vida de pecado apartado de Dios. Porque el sufrimiento no me hace santo. Lo que a mí me hace santo es acercarme a Dios, independientemente de la situación que esté viviendo. Pongámonos en pie, por favor. En la promesa que nos trajeron Lito y Lucelena dice: conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento. Tan cierto como que sale el sol, Él habrá de manifestarse. Vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, como la lluvia de primavera que riega la tierra. La palabra de Dios es la que riega nuestras vidas. No hay nada más. Esto que estamos hablando no te lo dan tus amigotes ni tus amigotas, ni tus profesores ni tus profesoras. Es más, ni tus amigos creyentes carnalotes y carnalotas. Esto solo te lo da la palabra de Dios. Ni el marido ni la mujer. Es una intimidad con Él, porque Dios nos anhela ¿qué? Celosamente. Y para bien. Para bien. Padre, te damos gracias esta noche por la oportunidad gloriosa de abrir juntos tu palabra. Nosotros, Señor, somos tu templo, y tu templo no puede ser una cueva de ladrones, porque los ladrones son obras de la carne, mas tú quieres habitar, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y llevar tu gloria a través de nosotros. Señor, permite que tu Espíritu Santo interese en nuestras vidas y entre hasta lo profundo de nuestro ser, porque no es sentirnos culpables. La culpa no lleva a la santidad. Lo que lleva a la santidad es el arrepentimiento y la rectitud de camino. Y para eso estamos, Señor, para acompañarnos los unos a los otros sin murmuraciones, sino como miembros del cuerpo para caminar juntos. En el nombre de Cristo Jesús les envío en bendición. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga.